Buenos días. A continuación procederemos a analizar casos de análisis financiero con el profesor GLOD 1. El caso número 1 nos indica lo siguiente. Considere la siguiente información de una empresa y la industria en la que participa. A continuación podemos ver algunos índices financieros de la empresa y la industria. Podemos ver que la prueba ácida de la empresa es de 1,29 veces y la prueba ácida de la industria es de 1,85 veces. El periodo promedio de cobro de la empresa es de 27 días y de la industria de 24 días. Y también podemos ver que la razón deuda patrimonio de la empresa es de 0,3 veces o 30% y de la industria de 0,59 veces o 59%. A continuación nos preguntan qué conclusiones pueden extraerse de la situación de endeudamiento y liquidez de la empresa. Procederemos a responder el caso. Primero, tenemos que tener sumamente claro que nos están preguntando por endeudamiento y por liquidez. Entonces, el endeudamiento lo podemos ver con la razón deuda a patrimonio, que me indica a qué porcentaje de mi patrimonio equivale mi deuda total. Entonces, aquí nosotros podemos ver que la empresa tiene una razón deuda a patrimonio de un 30%. Es decir, la deuda de la empresa equivale al 30% de su patrimonio. Y la industria tiene una razón deuda patrimonio de un 59%, lo que significa que el 59% del patrimonio de la industria representa su deuda. O dicho de otra forma, la deuda de la industria equivale al 59% de su patrimonio. Por lo tanto, con esto podemos decir que la empresa tiene menos comprometido su patrimonio que el promedio de la industria. A continuación, pasamos a analizar la liquidez. Y para ver la liquidez, tenemos que ver la prueba ácida. La prueba ácida corresponde a los activos circulantes de la empresa, descontado de ellos las existencias y los gastos anticipados, y todo eso dividido en los pasivos circulantes. Se dice que una empresa tiene liquidez si su prueba ácida es mayor o igual a 1. Aquí podemos ver que la empresa no tiene problemas de liquidez, da que su prueba ácida es de 1,29 veces, es decir, es mayor que 1. La industria también tiene una prueba ácida mayor que 1, pero también es mucho mayor que la de la empresa, de 1,85 veces. Por lo tanto, con respecto a la liquidez, podemos decir que la empresa tiene una menor capacidad para cubrir su pasivo circulante con su activo circulante más líquido en comparación con la industria. O dicho de otra forma, la empresa tendría una menor capacidad que la industria para cumplir con sus obligaciones de corto plazo o sus deudas de corto plazo. También podemos anexar al análisis de liquidez el periodo promedio de cobro. Aquí nosotros podemos ver que la empresa demora 27 días en cobrar versus la industria que demora solo 24 días. Por lo tanto, aquí podemos ver que la industria tiene un mejor comportamiento en el tratamiento del crédito, en la cobranza del crédito. Y eso obviamente también se ve reflejado en la liquidez de la industria con respecto a la liquidez de la empresa. A continuación, pasaremos a analizar el caso número 2. Aquí tenemos la empresa GLUD presentó sus estados financieros para solicitar un préstamo al GLOD Bank para financiar una inversión de 100 millones de pesos. El gerente de la empresa le solicita a usted que determine la variación porcentual que ha experimentado el capital de trabajo neto y que entregue una explicación muy técnica del resultado obtenido a partir de la siguiente información. Entonces, el gerente de GLUD entrega la siguiente información. Nos indican los activos circulantes y pasivos circulantes de la empresa para los años 2011 y 2012 respectivamente. Entonces, con esta información nosotros tenemos que calcular la variación porcentual del capital de trabajo neto y además tenemos que dar una explicación técnica de ese resultado. A continuación pasaremos a ver la respuesta. Primero, tenemos que saber que el capital de trabajo neto es igual al activo circulante menos el pasivo circulante. El año 2011 tenemos un activo circulante de 11 millones
a eso le restamos un pasivo circulante de 4 millones, lo que nos da un capital de trabajo neto de 7 millones. El año 2012 tenemos activos circulantes por 19.500.000 y pasivos circulantes por 16 millones, lo que nos da un capital de trabajo neto de 3.500.000 pesos. Como nosotros podemos ver, el capital de trabajo neto del año 2011 con respecto al año 2012 disminuye de 7 millones a 3.500.000 pesos. Por lo tanto, esto presenta una variación porcentual de un menos 50%, ya que el capital de trabajo del 2011 al 2012 disminuyó a la mitad o disminuyó en un 50%. Ahora, si analizamos técnicamente el significado de esto, obviamente significa que la empresa ha perdido capacidad de pago. La empresa tiene una menor capacidad para cumplir con sus compromisos de corto plazo. A continuación, pasaremos a ver el caso número 3. El caso número 3 nos indica que GLAD S.A. desea solicitar un crédito por 200 millones de pesos entregando la siguiente información. Entonces aquí la empresa GLAD entrega una serie de índices para los años 2011 y 2012. Nos entrega la permanencia media de inventario, que también se conoce como periodo promedio de inventario, que es de 90 días el 2011 y 85 días el 2012. El índice de rentabilidad neta, que es de un 2,6% el 2011 y de un menos 0,3% el 2012. Un ROE de 12% el 2011 y 14% el 2012. Una razón de deuda de 58% el 2011 y 85% el 2012. Un margen de rentabilidad bruta de un 17% el 2011 y un 8% el 2012. Un leverage de 0,4 el 2011 y 0,42 el 2012. Una prueba ácida de 0,9 veces el 2011 y 0,5 veces el 2012. Un índice de solvencia de un 1,9 el 2011, 1,3 el 2012 y por último el ROA de un 6% el 2011 y de menos un 5% el 2012. Entonces, ¿qué nos preguntan? Nos preguntan, indique la situación de rentabilidad y liquidez de la empresa. Y después nos preguntan, ¿otorgaría el préstamo a la empresa? Primero tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. Nos están preguntando por la rentabilidad y por la liquidez. Por lo tanto, nos tiene que quedar sumamente claro que no todos los índices que tenemos en este cuadro nos sirven para analizar rentabilidad y liquidez. Por lo tanto, con respecto a la rentabilidad, podemos decir que la empresa nos presenta una disminución de su margen de rentabilidad bruta de un 17% a un 8%, es decir, el margen bruto de la empresa estaría disminuyendo aproximadamente en un 50%, lo que claramente nos indica que este negocio está siendo menos rentable. También otro índice de rentabilidad que acá tenemos es el ROA. Y el ROA nos dice que el año 2011 fue un 6%, pero el año 2012 disminuyó a menos un 5%. Todo esto nos hace ver que en términos de solvencia esta empresa estaría siendo poco atractiva. Ahora vamos a analizar la liquidez de la empresa. La liquidez de la empresa la podemos ver con la prueba ácida. Nosotros podemos ver que la prueba ácida del año 2011 es de 0,9 veces, pero el año 2012 disminuye a 0,5 veces. Por lo tanto, podemos decir que la empresa en el fondo ha perdido capacidad de pago. Ya la empresa presenta una disminución de su liquidez debido, por ejemplo, a la acumulación de existencia. Esto que quiere decir que sus inventarios han aumentado. También podría ser porque ha disminuido su efectivo, ha disminuido su cuenta caja. Y también puede ser porque a lo mejor ha habido un gran aumento del pasivo circulante. Pasando ahora a la pregunta número 2. ¿Otorgaría crédito a esta empresa? Nosotros tenemos que tener sumamente claro que para otorgar crédito a una empresa, primero tenemos que analizar la rentabilidad de esta, su liquidez y su endeudamiento. Al analizar la pregunta número 1, ya nos dimos cuenta que la empresa está disminuyendo su rentabilidad, se está haciendo cada vez un negocio menos atractivo. También podemos ver que su liquidez va disminuyendo
Y con respecto al endeudamiento tenemos el índice razón de deuda, que vemos que aumenta del 2011 al 2012 en un 85%, por lo tanto podemos ver que la empresa también estaría más endeudada. Es complicado poder otorgarle el préstamo a esta empresa, pero en caso de otorgárselo habría que entregarlo bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, que el crédito por los 200 millones de pesos sea un crédito a largo plazo, un crédito superior a 3 años. ¿Por qué? Porque el 2012 la empresa está muy comprometida en su endeudamiento y también en su liquidez. Entonces, con esto, ¿qué es lo que queremos conseguir? Es que la empresa obviamente pueda mejorar su liquidez con este crédito, pero que también en el largo plazo sus índices de endeudamiento no empeoren. Entonces, esas son las condiciones bajo las cuales entregamos el crédito. Vamos ahora al caso número 4. Se cuenta con la siguiente información de una empresa y la industria en el año 2012. Ahí aparecen los 4 índices, tanto de la empresa como de la industria. Y ahí tenemos que la prueba ácida para la empresa es de 0,5 veces, para la industria de 1,2 veces. El periodo promedio de cobro de la empresa es de 15 días y de la industria es de 18 días. La razón deuda patrimonio de la empresa es de un 54%, de la industria de un 90%, y la rentabilidad del patrimonio de la empresa es de un 8% y de la industria de un 9%. ¿Qué es lo que nos preguntan en este caso? ¿Cuál es la situación de endeudamiento y liquidez de la empresa en comparación a la industria? Pasemos a analizar la respuesta. Primero, no nos olvidemos, nos están preguntando endeudamiento y liquidez, nada más. Por lo tanto, ¿qué índice de endeudamiento tenemos aquí? La razón deuda patrimonio, que nos indica mi deuda, a qué porcentaje de mi patrimonio corresponde. En este caso, podemos ver que la deuda de la empresa equivale al 54% de su patrimonio y podemos ver que la deuda de la industria en su totalidad equivale al 90% de su patrimonio. Por lo tanto, podemos concluir que la empresa tiene menos comprometido su patrimonio que el promedio de la industria. Ahora, si nos vamos a analizar la liquidez, el índice de liquidez que tenemos aquí es la prueba ácida. ¿Qué es lo que podemos ver? Que la empresa tiene una prueba ácida de 0,5 veces, o sea, la empresa podría pagar solamente la mitad de la deuda a corto plazo, y la industria tiene una prueba ácida de 1,2 veces. La empresa, además, como tiene su prueba ácida menor a 1, obviamente podemos concluir que tiene serios problemas de liquidez. Y al comparar la empresa con la industria, podemos decir que la empresa tiene una menor capacidad de cubrir su pasivo circulante con su activo circulante más líquido en comparación con el promedio de la industria. O dicho de otra forma, la empresa tiene menor capacidad para cumplir con sus obligaciones de corto plazo en comparación con la industria. Bueno, estimados alumnos, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.